Les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Eso, todo bien, ¿verdad? Sí, me gustó oírlo, hombre. Estaba pensando, yo voy a felicitar a los hermanos porque hacen espacio para venir el día martes, pero no, hombre, sí, los beneficiados somos nosotros. La primer bienaventuranza, grábesela. Bienaventurados los pobres de espíritu, que quiere decir felices son los conscientes de sus necesidades espirituales. Si aquí el más beneficiado, aquí nosotros, ¿no? Dios tranquilo, contento que le adoremos, que le alabemos, pero Él beneficiado nosotros y por eso somos felices. Y la última bienaventuranza, a él les va a gustar bastante, así la vamos a ir aprendiendo de dos en dos. La primera es, espérenme que estuvo al lado aquí está, hoy sí, que hoy traje la Biblia, la de papel. La última, bienaventurados son ustedes cuando digan cosas malas siendo mentiras. ¿Ya? O sea que cada vez que te está chambreando a alguien y usted diciendo mentiras suyas, usted tiene que sentirse feliz porque bendición le está acarreando a usted. Ahora, esto no está en la Biblia, ¿verdad? Pero es cierto que cuando el río suena también, es porque algo trae, ¿verdad? Pero bueno, ahí lo dejamos a criterio de cada quien. Vamos a seguir, mejor dicho, con el libro de los Hechos, capítulo 9. La semana pasada, mire cómo va el tiempo de rápido, vea usted. Yo sí ya estoy preocupado. Esto ya agarró una viada terrible usted. Empezamos el mes, el martes pasado, y hoy ya estamos a la segunda semana de noviembre. Y mañana nos dan la buena noticia que ganó Donald Trump, ¿verdad? Mañana nos van a dar la noticia, no, pasado mañana sería porque hasta en la noche dicen que van a estar votando todavía. El país es raro usted, fíjate que ya tienen días de estar votando y aquí no, aquí salió una buena mañana, ¿verdad? Como contento, como que se va a ganar algo uno, bien cambiadito. Hay gente que madruga a votar porque solo hay un día, allá son varios días y se votan de diferentes formas y no gana el que saca más votos, sino que el que gana más colegios, dicen en los estados, a saber cómo es allá. Pero la cosa es que a saber si ganar ese chelito que no nos quiere, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a hablar de eso ahora. Vamos a hablar de que hay que aprovechar el tiempo porque los días son malos, dice la Biblia. Y aquí ahorita vamos a ver un estudio, pero fabuloso, de la conversión de alguien que vendría a ser el principal instrumento de conversión para los gentiles de aquel tiempo. Pablo, conocido antes como Saulo de Tarso. Y va a ver usted toda la enseñanza que hay en esta conversión. Abra su Biblia en el 9 de Hechos capítulo 9. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Amén. Bueno, leemos la palabra del Señor que dice de esta manera: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano
le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor en visión le dijo: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Pablo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu. Al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por hablarnos y ponernos estos grandes ejemplos de cómo tú, Señor, tratas con tus hijos. Muchas gracias. Señor, perdónanos si hemos sido negligentes, si hemos querido cerrar los ojos ante tu presencia, o si hemos hecho oídos sordos a tu llamado y a la responsabilidad que nos has puesto de llevar estas buenas nuevas del reino. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te pedimos que hables a nuestras vidas, que visites a los hermanos que por algún motivo no han podido venir. Consuélales, Espíritu Santo. Sánales si están pasando un problema de salud. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, qué interesante la lectura que hemos hecho. Cuando leemos el primer versículo y tratamos de imaginarnos a Pablo, que por cierto no hay una descripción de Pablo, hay un libro apócrifo que habla de Pablo y da una descripción. Ya voy a ver si hay chance ahí, se la leo. Pero la Biblia no da una descripción de Pablo, pero sí describe este pasaje cómo estaba el estado emocional de Pablo. Dice que respirando, y quizás lo leemos otra vez, mire lo que dice el 9:1, dice: Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Cómo se le imagina a usted a alguien respirando amenazas de muerte? Se iba ahogando Pablo, ¿verdad? Llegó, ¿verdad? Como cuando alguien ha terminado de pelear con alguien. ¿Se ha fijado cómo queda la gente? Y que casi les estalla el corazón. Pues Pablo andaba así, el celo de él lo consumía, porque según él estaba combatiendo sectas religiosas, estaba combatiendo a los enemigos de Dios, a la ley de Dios, estaba combatiendo a los del camino, así se les llamaba, a los seguidores de Cristo. Por eso dice que pidió cartas, pues si encontraba algunos del camino, no dice en el camino, del camino, él lo iba a traer. Entonces Pablo no andaba, digamos así, un poco preocupado. Decía:
hey, si ven alguno de esos cristianos, avísenme, yo estoy autorizado para irlo a enchuchar y llevármelo a que lo apedreen. Es más, si usted retrocede al capítulo 8, dice que Pablo asolaba a los cristianos. No les daba tiempo. Miren que Pablo se había tomado el trabajo de perseguir. ¿Y por qué iba a pedir cartas ahora? Porque los cristianos habían huido para diferentes lugares. Y recuerda usted que Felipe se fue para Samaria, luego después se fue para otro lugar. Pero había un buen grupo de hermanos que se habían ido para Damasco. Y eso sí es cierto, lo que sale en el video, que no se entendió nada. Que Damasco era un lugar en donde podía salir para un montón de lugares. Era una ciudad importante. Ahí llegaban. Recuerda usted que Roma impuso dos cosas en los países que conquistaba. Y estas dos cosas eran los caminos. Roma conquistaba un lugar y hacía una buena carretera, ¿verdad? Y lo otro fue la ley y el orden. Esto quiere decir, es más, el derecho salvadoreño está fundamentado en el derecho romano. De ahí se han sacado las leyes. Estas dos cosas. Damasco era un lugar donde llegaba diferente, y todavía le dice, pueden salir hasta la mismísima Roma. O sea, estaba conectado con Roma, Damasco. Era un lugar, no era un lugar apartado, no era una provincia cualquiera. Y ahí habían ido a parar algunos de los cristianos. Ahora miren lo que dice el versículo 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ahora, él no los podía enjuiciar en Damasco. No podía hacer eso. Tenía que llevarlos de regreso a Jerusalén. Yo digo, ¿y cómo iba a hacer Pablo? Quizás iba a contratar un buzón, ¿verdad?, grande, para llevarse a todos los presos. No sé cómo iba a hacer, pero Pablo no escatimaba esfuerzos para ir a perseguir a los cristianos. Qué cosa más terrible, ¿verdad? Qué cosa más contradictoria. Y sabe que hoy en día es lo mismo. Hay personas que están peleándose con Dios y creen que están haciendo lo bueno. Hay personas que creen que lo que hacen le agrada a Dios y lo único que están haciendo es llevarle la contraria a Dios. Esto es cuando no cumplimos lo de que hágase tu voluntad. Hay que tener un gran cuidado, hermanos, porque cuando uno dice, cuando en la oración modelo dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra, uno se está sometiendo a la voluntad de Dios. Pero la mayoría de nosotros queremos que la voluntad de Dios vaya acorde con nuestra voluntad. En los jóvenes sucede mucho eso. Ay, se enamoran de vista de una cipota o el cipote o la cipota del cipote y dicen, yo sé que Dios me lo ha mandado. Como que Dios anda en esos chambres. Ay, yo sé que el Señor lo puso en mi camino. Que con algún bolo se va a casar y lo encontró atravesado en el camino. Es increíble cómo nosotros queremos acomodar la voluntad de Dios a nuestra voluntad. Y Pablo, que era un hombre conocedor de la ley, era un fariseo de fariseos, era un hombre estudioso de la ley, basándose en la ley, él estaba seguro de que estaba haciendo lo correcto. Estaba haciendo lo correcto. Él no se preocupaba. Él no estaba con dudas alguna de que no estaba haciendo lo correcto. Ahora ve el versículo 3. Dice así, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, no dice que iba a caballo, ¿verdad?, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mire qué interesante la experiencia de Pablo. Y ya vamos a ver al final de la meditación que no es lo duro como Dios lo trate a uno lo que lo hace volver a los caminos de Dios. No. Usted y yo hemos sido escogidos por Dios. Solo falta que llegue ese momento. Ahora, cada quien pues tendrá su dosis, ¿verdad? Es más, a Pablo le anuncian que le dice que va a sufrir por causa del evangelio. Y entonces hay personas que son blanditas, hermano. Hay personas que, yo me acuerdo que creo que en la segunda o en la primera
promoción que estuvimos de la Escuela de la Vida Abundante, en donde se ven, aquí les voy a recordar algo para que vean que sí, me quedó lo del evangelismo oikos. ¿Se acuerdan ustedes de eso? De las casas, ¿verdad? Entonces, estábamos haciendo un ejercicio y preguntando quién de nosotros había decidido por cuenta propia ir a una iglesia, por ejemplo, decir, pues yo voy a ir a la iglesia. Sino que alguien nos había hablado y alguien nos había entusiasmado y alguien había utilizado estrategias como, vamos a la iglesia, te voy a invitar a unas riquísimas pupusas que venden ahí. No, hombre, si vos vieras. Y entonces ya viene uno por el amor a la pupusa, pero le gusta también, lo toca a Dios, le gustó la palabra de Dios. Yo recuerdo que hay un testimonio de alguien que les dijo, llegó, vea, el tío, siempre hay tíos buenos y tíos malos. Cuando llega el tío tacaño, los hipotes ni se alegran, pero cuando llega el tío bueno, a todos, tío, puede ser el tío bueno. Dice que llegó y les dijo, alístense hipotes, que los voy a llevar a comer pizza. Y le dijo al hermano de él, vea, que era, alístate, te voy a llevar a comer pizza. Y cuando se subieron al carro les digo, pero antes vamos a ir a la iglesia. Malí el hermano, ¿verdad? Y sí lo llevó a comer pizza, pero antes lo llevó a la iglesia. Pues estábamos hablando en la Escuela de la Vida Abundante sobre eso. Y una hermana dijo de que ella ya casi estaba lista cuando le llegaron a hablar de Dios. Dijo, pero creo que dijo hasta, si yo ya estaba cambiada, ya lista, pues. Cuando le hablaron a hablar de Dios, vámonos para la iglesia. Algunos tienen con poquito, tan blanditos, ¿verdad? Pero como, así como el sapo es la pedrada, hermano. Pablo era un hombre que su asentamiento estaba ¿en qué? En el conocimiento. Ya me imagino yo que iba a llegar uno como el que llegó a orar por él, Ananías, a querer convencer a Pablo por conocimiento de la ley. Olvídese. Bueno, Pablo ni siquiera hubiera hablado con él. No, hombre, ¿y vos quién sos? Cualquiera que se le hubiera acercado a Pablo a quererle rebatir su forma de vida y decirle, Pablo, estás equivocado, estás persiguiendo a los cristianos. Y ojo con esto, perseguir a los cristianos es pelearse con Dios. Eso es lo que mucha gente no sabe, lo delicado que es eso. Y entonces, ¿quién iba a llegar a donde Pablo y decirle, Pablo, sentate, yo quiero que, mira, veamos aquí en Isaías, aquí estaba la profecía? No se hubiera podido. Entonces, ¿qué necesitaba Pablo? Una gran pescosada. Y eso es lo que le pasó, eso es lo que estamos leyendo. Continuemos aquí con la lectura. Dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, como que le tomaron una foto, ¿verdad? Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo primero, el resplandor. ¿Sabe usted que esto aconteció al mediodía? Yo no sé si usted ha visto un flachazo de una cámara. En la oscuridad lo deja choco a uno. Pero en el día a veces ni se nota si ha encendido o no el flash. No se nota. Porque la luz del día se come cualquier otra luz. Pero este era el mediodía y se vio un gran resplandor. ¿Cómo habrá sido usted? Si lo único que veo yo que en realidad una luz tan fuerte que se logra ver y distinguirse, aun cuando es de día, ese es de esos aparatos de soldadores, cuando revienta así el electrodo que le dicen, esa chispa, esa es una luz fuerte. Que por cierto, viera que yo tenía unos amigos bien buena gente. Una vez que estaban haciendo unos balcones, Alejandro se llamaba. Yo, Nelsito, vení, me dijo, pero él de lado, yo no veía porque, mira esa luz bien bonita, pero mírala bien, me decía, y yo pelando los ojos. ¿Ya viste qué color es? Sí, como azul, le decía, no, mírala bien, cambia de color. Y yo más pelaba los ojos. Mire, al día siguiente andaba con los ojos todos rojos usted. Es una luz tan fuerte que le quema la vista. Pues algo así le pasó a Pablo. Un resplandor de lo alto. Y no solo eso, lo derribó algo. Hermano, la luz no derriba a nadie. No dice que iba a caballo. Puede que sí, puede que no, puede que en burro, puede saber. La cosa es que iba de camino a Damasco. Algunos dicen ahí que no puede ser que Pablo hiciera ese camino a pie y que necesariamente tiene que haber ido en algún vehículo de 4 patas. A saber, no se sabe. Nosotros vamos a que lo derribaron. Lo derribó la luz y después viene una voz fuerte en donde lo cuestiona y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Ahora, dos preguntas, y cuando yo estaba preparando esto, quiero ver si lo tengo aquí apuntado. Dos preguntas interesantes. ¿Por qué me persigue? Dice, ajá. Aquí está. Dos preguntas importantísimas en la vida del cristiano. Primero es una pregunta correctiva. Dice, ¿qué tal que el Señor nos preguntara ahora, no por qué me persigues, por qué haces lo que haces si sabes que es incorrecto? ¿Por qué? Y Gallup, parece que se llama, una agencia que hace encuestas, hizo una encuesta en los Estados Unidos y les formuló una pregunta y les dijo que si estuvieran delante de Dios, si tuvieran la oportunidad de estar delante de Dios, y yo le hago la pregunta ahorita, ¿qué le preguntaría usted al Señor? ¿Sabe lo que yo? Esa no fue Gallup la que hice, sino que yo la hice una vez. No fue encuesta, sino que alguien le pregunté, y si vos estuvieras delante de Dios, ¿qué le preguntaría? Quiero ver, me dijo, a un alumno del seminario. Yo le preguntaría que qué es lo que escribía en la tierra cuando la mujer adúltera. Es la curiosidad que tenía. Pero usted, ¿qué le preguntaría, hermano? Si tuviera la oportunidad de tener al Señor enfrente y tuviera una conversación y le dijera, Denis, ya de que hoy estamos aquí frente a frente, estamos conversando, ¿qué quieres saber? ¿Alguna cosa en tu vida que no sepas y la quieres saber? Le voy a leer la lista de cosas que la gente dice. Mire qué interesante. ¿Sabe lo que pregunta la gente? Si algún día habrá paz mundial y duradera. Otra pregunta que se repetía es, ¿cómo puedo ser una mejor persona? Otra pregunta es, ¿qué vendrá en el futuro para mi familia? Ya esta suena tipo así, la chibola de cristal, vea. ¿Algún día habrá una cura para todas las enfermedades? Otra pregunta. Y la última es, ¿por qué existe el sufrimiento en el mundo? Eso es lo que la gente le preguntaría a Dios, según esta encuesta. ¿Y sabe usted qué es lo curioso? Que todas las respuestas a esas preguntas se encuentran en ese libro que usted tiene en sus manos, en la Biblia. ¿Por qué andar preguntando cosas que ya tienen respuesta? Ya la tienen. Ahora, el estudio de este capítulo 9 dice que las preguntas que Pablo hizo son las preguntas más importantes que un hijo de Dios le puede hacer a Dios. ¿Cuál fue la primera pregunta que Pablo le hizo a Jesús o a Dios? ¿Cuál fue, hermano? Según su Biblia ahí. ¿Usted sabe quién es Dios? Es la primera pregunta. ¿Quién eres? Tengo el conocimiento que dice Juan 17:3, exacto. ¿Qué es la vida eterna? La primera pregunta que debería asomar a nuestras vidas, sé quién es Dios. O sea, pero personal, vea, ¿quién eres? Sé yo quién es Dios. ¿Y cuál fue la segunda pregunta? Ya cuando usted sabe quién es Dios, ¿qué quieres que haga? Esa es la segunda pregunta importantísima en nuestras vidas. Ya le preguntamos a Dios, ¿qué quiere Él que nosotros hagamos? Él, no que queremos hacer nosotros. Le pregunta a usted o le pregunto yo a Dios cuando estoy en un problema, ¿qué quieres que haga? ¿No cree usted que sería lo más importante? En lugar de empezar a hacer tontera y media a veces, o en lugar de andarle preguntando a otros que están más locos que uno, ¿ve? Yo me acuerdo que tenía esa maña usted, cuando era bolo, de preguntarle a otros bolos. Ahí llegué todo triste a la empresa. El bolo siempre anda triste, pues, a menos que esté bolo, ¿va? Anda contento. Porque me habían dado un ultimátum en la casa, ¿va? Pero mira, si volvés a gastarte el salario, casi nada, no te dejo entrar y ahí ve para dónde agarras. Andaba todo tristón. Y yo sentía que era algo cierto esa amenaza. Entonces me vio uno de mis amigos ahí, compañeros de tragedia, y me dijo, hey, ¿qué tenés vos que te veo así todo achorcholado? No, hombre, que viera lo que me dijo la mujer, porque el bolo es irrespetuoso, ¿ve? La mujer. Viera lo que me dijo la mujer, que si vuelvo a meter las patas y me chupo el pisto, que me vaya de la casa, le dijo. No, hombre, vos que le haces caso, me dijo. Mirá, me dijo,
Yo soy más viejo que vos, porque era un bolo más viejo, pues, viejo de chupar y viejo de edad. Entonces me dijo, a mí ya me ha dicho eso esa mujer tal por cual. ¿Y sabes qué hice yo? La primer plaistazo en la cara. ¿Qué estás diciendo? Y ahí ya empezó a agarrar la onda. Así es que no me vas a dejar entrar en la casa. Otra patada. Miren la noche que llegué de regreso, pollo me tenía. Y mire qué tan imbécil yo, que casi le andaba agarrando ya el consejo. Menos mal no lo hice. Hermano, ¿por qué razón estamos siguiendo a consultarle a gente que se equivoca más que nosotros muchas veces? ¿Por qué cuando tenemos un problema que ya no le encontramos salida, que el hijo se metió a la pandilla, que se fue el esposo, cualquier problema que sentimos que nos agobia, ¿por qué no le preguntamos a Dios qué quieres que haga? Yo le aseguro que Dios le va a responder. Le aseguro que Dios le va a responder. Si usted en una oración sincera le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Quizás se trata de enderezar mucho nuestra vida, de tomar buenas decisiones. Pablo había sido derribado. Primero preguntó, ¿y quién eres? Y cuando le digo, yo soy Jesús, al que tú persigues, Pablo inteligentemente hizo la pregunta que todos deberíamos hacer, ¿qué quieres que haga? Ahora ya sé que este problema es con Dios. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Cuando vea usted a su suegra, acuérdese de eso. No es ella, son las huestes que están detrás de ella. Dice que tenemos pleitos contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra potestades, ahí menciona un montón de niveles. ¿Por qué queremos seguir insistiendo en resolver nuestros problemas o con nuestro propio conocimiento que ya está anulado, o pidiendo consejo a otro que está peor que nosotros? Aquí están las respuestas. Dios tiene la respuesta. Pablo inteligentemente pregunta, ¿quién eres? Y luego dice, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo en el versículo 6, levántate y entra en la ciudad y se te dirá, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Pablo no es que haya estado en un ayuno de 3 días, como oí que alguien dijo una vez. No, Pablo estaba humillado. El gran Saulo de Tarso, el hombre con un conocimiento increíble sobre la ley, sobre Dios, sobre Jehová, Dios, ahora era un ciego que había sido derribado. Ahora pasó 3 días humillado, sin comer inclusive y sin beber nada. Pero hermano, cuando uno llega ya a ese nivel, yo le doy gracias a Dios que yo conocí al Señor de la forma más difícil quizás. Cuando digo difícil es, ya no tenía para dónde hacerme. Quizás si lo hubiera conocido de otra forma andaría ahí con dudas, ¿verdad? Hay gente que está dudando, que le faltaba todavía, así como me dijo una hermana, ay, yo siento que me faltaba vacilar un rato más todavía. O sea, muy jovencita se convirtió al cristianismo. Y jóvenes también que no, mire, está bueno, hermano, pero imagínese, estoy en la flor de la juventud, ¿cómo me voy a...? No, hombre, si ahorita, más que ya viene Navidad, no, hombre. Si mire, si a mí no me alcanza la noche de una casa a la otra. En una bailamos las del hermano Aniceto Molina, en la otra es puro reggaetón. Y no, hermano, ¿cómo me voy a perder de eso? Cuando somos derribados por Dios de la altura que nuestro ego nos ha levantado, cuando tenemos la sensatez de preguntarle qué quieres que haga, cuando queda ciego por 3 días, esa era una humillación terrible. Lo llevaron de la mano. Cuando uno se vuelve incapaz de moverse por uno mismo. Yo no sé qué es ser ciego en realidad. Ya les he dicho que
paralizado sí quedé un par de días, pero ciego no sé. Pero ha de ser terrible tener que depender de, o sea, esa oscuridad tremenda. Saben que nacer ciego no es tan difícil como volverse ciego. Le digo porque yo estuve en un retiro con unas personas que tenían problemas, diferentes problemas, ¿verdad? de este ministerio internacional que se llama Johnny and Friends. Está bueno el inglés, ¿va? Y ahí había de todo, hermano. Pero la persona que me tocó a mí aconsejar, porque era ahí en un volado que hay ahí pegado al de Cameron, usted. Las Veraneras se llama. Bonito el lugar. Que ahí estábamos, era un retiro. Entonces le ponían a uno una persona a la que uno tenía que aconsejar. Mire, hermano, a mí me tocó Juan, el nombre de él es Juan, que cuando él me contó su testimonio, yo estaba orándole a Dios y Señor, ¿yo qué le digo a este hombre para consolarlo? En el centro de San Salvador, él se encontró en medio de un asalto. Estaban disparando policías y los que estaban asaltando ahí, un comercio en el centro. Y fíjese que le cayó un balazo atrás, aquí en la cabeza de él, y no lo mató. A ver qué calibre era, ¿no? Pero fíjese, cosa rara, se le estallaron los ojos. Y dice que él sintió eso, se le estallaron los ojos y le quedaron colgando aquí nada más los nervios. Y salió, o sea, le apagaron la luz de un solo, pero él podía caminar y salió. Y dice que fue a topar con un taxi, que le dijeron, aquí está un taxi, lo llevaron para que lo vea al hospital, y el del taxi arrancó y lo dejó porque no quería, estaba chorreando sangre por todos lados. Y él contándome su experiencia, y me dijo, mire pastor, me dijo, ayúdeme, me dijo, porque yo todas las noches sueño que veo, me dijo. Tenía 25 años, bueno. Tiene, yo no sé si ya murió o qué, pero en ese momento tenía 25 años. Y me dijo, todas las noches sueño que veo, y cuando me despierto, en lugar de ver la luz del día, regreso a esta maldita oscuridad, me dijo, llorando Juan. ¿Qué consejo se le puede dar a alguien así? Cuando se le va la luz a uno. Pablo estaba en esta situación en este momento, tirado por ahí en el rincón de alguna habitación, ciego, sin ánimo de comer y beber siquiera, humillado, pero humillado con un propósito. Mire el siguiente versículo, dice: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, lo que le digo, le metieron en Damasco, en donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, o sea él, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y he aquí, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, y el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimentos, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y luego se convierte en el gran apóstol Pablo. Pero mire qué interesante, que después de pasar por esta situación difícil, que aún se había convertido en un ciego,
Llega Ananías. Yo quiero decirle que Ananías ni era apóstol, era un discípulo nada más, ni era diácono como los que mencionamos al principio. Era un hombre sencillo, porque Dios quería utilizar a una persona sencilla para hacerle el milagro a Pablo. Y le dio una misión específica. Entonces, cuando llega Ananías, ¿cree usted? Póngase usted en los zapatos de Pablo. Después de que ha tenido esa conmoción tan grande, después de que ese resplandor, después de que ha quedado ciego, después de que ha hablado frente a frente con Dios, llega alguien y le dice: mira, yo soy fulano de tal y vengo aquí porque Dios me ha mandado. El que se te apareció en el camino, y le empieza a describir todo lo que había pasado. Entonces para Pablo no quedó duda alguna. Oró por él, recibió el Espíritu Santo y luego cayeron de sus ojos como escamas para que volviera a ver el propósito de Dios en nuestras vidas. Me dijo alguien en una ocasión, con la experiencia de Pablo, hablando de un familiar de él, con la experiencia de Pablo, ¿quién no se convierte? Si a mi familiar le pasara lo que le pasó a Pablo, no hombre, así quién no, que lo derribaron, que lo dejaron ciego, que le hablaron, que preguntó quién era, o sea, hubo una identificación de cara a cara con el Señor. ¿Quién eres? Soy Jesús, le dijo. Así quién no. Pues fíjese que no es así la cosa. No es la forma como Dios nos trae a los pies de Cristo. No es la forma como Dios nos trae que rindamos nuestra vida. Y se lo voy a demostrar. Busque para terminar en Lucas capítulo 23. Lucas 23. Lucas capítulo 23, versículo 39 dice así. Está hablando aquí de la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Esta era la última hora. Jesucristo había llegado al lugar de la calavera, el Gólgota. Habían perforado sus manos con tremendos clavos. Habían alzado las cruces, porque eran 3 cruces. Estaba por concluir la vida terrenal de Jesús aquí en la tierra. Estaba por pagarse el precio más alto que se ha pagado por la humanidad. La sangre de Cristo Jesús estaba por vertirse para limpieza de todos pecados de los que hemos creído en Él. Estaba por pronunciarse aquellas palabras electrizantes de Jesús: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego después dijo: consumado es, está hecho. Pero pasa un evento bien interesante. Mire lo que dice ahí en el primer versículo, o sea, en el 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados, o sea, que estaba a la par de Jesús, le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la mismísima condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, hay gente que aunque esté crucificada, así hay gente, a punto de morir, estaba crucificado. La muerte por crucifixión era una de las que causaba más dolor y vergüenza. Habrá gente que estará crucificada y está a punto de morir y sigue desafiando a Dios. Pero había otro que había malgastado toda su vida siendo un delincuente también, porque no estaba ahí por bueno, estaba ahí porque era un criminal, un delincuente. Pero para los hijos de Dios siempre existe la oportunidad de reconocerle como rey. Mire qué interesante. Mientras el otro le injuriaba, este le reprende. Y mire los 3 pasos que se pueden rescatar aquí. Número 1, dijo: nosotros a la verdad estamos aquí por las cosas malas que hicimos.
¿Sabe cómo se llama eso? Arrepentimiento. No se puede venir a los pies de Cristo sin arrepentirse. No se puede venir a los pies de Cristo creyendo que vamos a poder seguir con nuestra vida. Tiene que arrepentirse. Nosotros estamos aquí por las cosas malas que hicimos. Luego después reconoce la santidad de Jesús y dice, pero este ningún mal ha hecho. Pero lo más importante, reconoce a Cristo Jesús como el Rey de su vida, porque le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa es fe. Esa fe que este malhechor tenía no era la fe de él, era la fe que Dios le había dado como a muchos de nosotros. Hermanos, probablemente no estamos crucificados todavía, probablemente. Pero yo creo que es tiempo de reconocer a Jesús como nuestro Rey. Jesús, en lugar de ponerle condiciones como lo hace la religión, le regaló la salvación como nos la ha regalado a todos nosotros. Con palabras tan confortadoras como estas, verdaderamente te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre obtuvo la salvación sin bautizarse, sin diezmar. Obtuvo la salvación sin llenar ningún requisito o rito religioso. No le quiero decir que lo anterior no es lo que Dios nos pide. Lo que le quiero decir es que a Dios no se le va uno. Y así como Pablo fue humillado, muchos de nosotros pedimos a Cristo Jesús humillados. Y así como este hombre a la hora de su muerte tuvo la oportunidad de ponerse cara a cara con el Señor Jesús. Así como la mujer adúltera cuando estuvo a solas, cuando todos se habían ido, Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Así Dios nos sigue dando la oportunidad. Y antes de terminar yo quisiera decirle, si hubiese alguna persona que aún no ha rendido a Cristo Jesús, no espere a ser derribado por Dios, no espere a estar crucificado. Esta puede ser su noche. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra.